Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Aquí estamos. Vamos a dejar entrar al resto que estaba esperando. Hola, tía. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Aquí estamos. Bien chicos, vamos a Sin boy. comenzar. Fíjense que en su chat, vean su chat de Zoom. Hay un PPT. No hay nada, profe. No, yo no tengo nada porque recién me uní. Yo también. Lo mando antes, por eso. Ya, entonces vamos a hacer ahora de nuevo. Lo vamos a enviar. Dice que Fíjese que no la haya mandado en privado. ¿Ah? Fíjese que no la haya mandado en privado. Puede ser, puede ser. Espérate. Sí, aquí me acabo de dar cuenta que estaba enfriado, me acabo de dar cuenta. Lo voy a mandar de nuevo, me acabo de dar cuenta. No me había fijado en ese detalle que estaba en privado. Sí, no sé cuántas veces ha pasado que... Pero ahí lo mandé a todos. Tío, está privado. Tío, está No, lo que privado. pasa es que había está la Sofía, estaba ahí, y estaba conectado con la Sofía Guajardo, entonces no estaba como predefinido. Profe, yo lo envié porque me lo volvió a enviar a mí. Ah, ya. Ahí lo tienen. ¿Lo están viendo? Te descargué el PPT. No, lo tienen ahí, es para que lo guarden. Sí, ahí está. Yo Me se lo salió. envío todo. Es el repaso de que hicimos el día lunes. Está cortito. Yo de todas maneras, si no les llegó... No me llegó. ¿Ah? Me llegó. Si no les llegó, yo lo voy a subir a la página donde ustedes descargan las guías. Es solamente lo que ustedes van a tener que estudiar sobre los volcanes. Saqué todo lo que no van a tener que repasar para la prueba de la próxima semana. Entonces, eso, profe, lo que acaba de mandar, porque a mí sí me descargó. Sí, ¿Es para eso. la prueba que va a haber la próxima semana? Sí, solamente eso de volcanes. Nosotros Ya, pasamos, entonces lo voy a estudiar. ojo, escúchenme bien. Nosotros pasamos muchas más cosas y solamente eso es lo que yo voy a tocar, nada más. Y no se vayan a estudiar las guías, solo el PPT. ¿Ya? Solo el Ya, PPT. profe, a mí ya se me Genial. guardó. ¿Ya? Y es súper Profe, lo fácil. bueno es que tengo que dar la prueba de usted y de inglés, porque las demás materias no tengo que darle. Claro, entonces es súper poquito. Y además que, ¿cuál es la gracia de la prueba? Que ustedes pueden mejorar sus notas. Yo también, yo los Sí, por eso la voy a invito. dar. Yo ayer les decía a una mamá de un chico de uno de ustedes que me escribió, porque yo me había equivocado en una nota. Entonces, yo les decía que igual la trataran de dar, porque en último caso, si las notas no las van a bajar, y de hecho la prueba va a estar súper fácil, por lo tanto, como es cortita, es una prueba de 15 preguntas, y las preguntas van a ser súper fácil, van a poder subir sus notas. Así que yo les invito, aunque ustedes hayan dado la prueba, aunque tengan sus notas, traten de darla para que mejoren sus notas.
Entonces, hoy día vamos a, con eso, si cuando vean el tema de los volcanes van a ver que son súper poquitas diapositivas, por lo tanto es súper poquita materia. No se van a demorar nada en repasar. Lo mismo vamos a hacer ahora que vamos a repasar las placas tectónicas, que en la otra materia que va a entrar va a ser súper poquito. Después yo voy a sacar justo lo que necesitan y lo voy a subir a la página donde ustedes descargan las guías, la página del colegio, y ahí van a ver que también vamos a tomar las cosas más importantes de las placas, súper poquito, y de eso yo voy a construir mis 15 preguntas. De hecho, yo todavía la prueba de ustedes no la he hecho por eso mismo, porque estoy esperando qué es lo que vamos a ver. ¿Ya? Porque si alguno se sacó, no sé, un 4, un 5, pucha, tienen toda la posibilidad de subir a un 6, un 7, de más, porque la prueba no, yo he hecho las pruebas de los otros cursos ya y está como, ¿quién dice? Prácticamente regala. Bueno chicos, vamos a comenzar este reforzamiento. Vamos a ir recordando las cosas. Yo sé que es materia que ya hemos visto, por lo tanto va a ser como muy repetida, pero ojo, que lo que yo voy a ir repitiendo y remarcando y así como diciéndolo como 10 veces, es porque obvio es lo que yo voy a preguntar. ¿Estamos? Ya, comencemos. Entonces, vamos a hablar, entonces hoy día nos vamos a dedicar a mirar las placas tectónicas de la Tierra. Cómo se originó, en el fondo, cómo se originó el relieve de la Tierra. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la Tierra no es plana, en el sentido de que no me estoy refiriendo a plana como una mesa en el sentido de que no sea una Tierra esférica. No estoy hablando de que no es una esfera. La Tierra, aunque fuera esférica, podría haber sido como, por ejemplo, no sé, con la piel de una papa, como la piel de una naranja. Bueno, la naranja tiene cierta rugosidad, pero con una piel de algo muy, muy suave. La superficie de la Tierra tiene altos y bajos, tiene subidas, bajadas, valles, profundidades, montañas. Entonces es sumamente irregular y eso es lo que nosotros le denominamos relieve. Ojo, al relieve le originamos a toda esta irregularidad que hay en la Tierra. Valles, montañas, alturas, llanuras, partes que son muy planas, partes que son muy profundas, cadenas de montaña. Y todo ese relieve fue originado a partir de lo que llamábamos las placas tectónicas. Entonces, lo que vamos a ir analizando cómo se originaron esas placas tectónicas. Ahora bien, miremos acá este monito. Ojo con el monito. Dibujito de la estructura interna de la Tierra. Cuidado con el dibujo del monito. ¿Cuáles son las capas de la Tierra? Las capas de la Tierra son, o cuántas tenemos. Primero, una capa externa. Litósfera. Lito significa esfera. Lito es roca. Por lo tanto, esfera de rocas. Litósfera. Esfera de rocas. Que también la conocemos con el nombre de corteza. Entonces tenemos la litósfera, que es una esfera de roca. Ojo, litósfera, esfera de roca. Por lo tanto, la palabra lito se refiere a rocas. Y después viene una parte interna que llamamos el manto, que generalmente es, la mayoría de las partes vamos a analizar que es medio semilíquido, por lo tanto tiene que tener altas temperaturas y presiones, y un núcleo externo y un núcleo interno que, ojo, que es sólido. Siempre nosotros nos hemos quedado con el libro de Julio Verne. Julio Verne fue un autor muy importante que hablaba del viaje al centro de la Tierra y siempre hablaba que en el centro de la Tierra, en un libro que es maravilloso, en forma de literatura, hablaba que en el centro de la Tierra había como un espacio con animales prehistóricos, seres míticos, había mucha agua, mucha vegetación, que era como otro mundo.
Bueno, era una historia, y una historia que es bastante bella, pero en el fondo, físicamente es imposible. El núcleo es absolutamente sólido. Entonces, el núcleo interno de la Tierra es sólido. Después tenemos una parte externa, un núcleo que se llama externo. Entonces tenemos un núcleo interno o núcleo externo. Después tenemos el manto y una capa externa que se llama litósfera. Ojo, que la litósfera es una esfera de rocas. Lito, roca, esfera, esfera de rocas. Ahora bien, en esta litosfera o esfera de rocas vamos a hacer una ampliación. Vamos a ampliar esta litosfera para poder ver qué es lo que hay en la litosfera en esta esfera de rocas. Ya repetí hasta el cansancio esa cosa, así que si alguien da la prueba y no me dice que la litosfera es una esfera de roca, lo mato. Así, de una. Vamos a ampliar la litosfera, que es la corteza. Es la capa más externa de la Tierra, la parte más externa. Es solamente esta parte de la capa externa. Mire, su espesor para nosotros es mucho. O sea, 100 kilómetros es harto. O sea, cuando yo hablo, pucha, 100 kilómetros es un montón. O sea, yo diría 100 kilómetros es como la distancia de aquí a ver, ¿qué es lo que tengo a 100 kilómetros? De aquí a Rancagua. Más o menos hay 100 kilómetros. O sea, es una distancia bastante grande. Pero si nosotros pensamos en el contexto de una tierra que es enorme, 100 kilómetros es una cosa muy pequeñita. Es como la cascarita de afuera de un huevo. Es muy pequeñito, es como la telita del huevo. Entonces, 100 kilómetros es muy poquito. Entonces, la primera capa o la litósfera de esta esfera de rocas es extremadamente pequeñita, no tiene nada prácticamente. Entonces, es de muy pequeño grosor esta esfera de rocas y por lo tanto es la capa externa que recubre la Tierra y su espesor promedio. Por eso no podemos decir que en todas partes la litósfera es igual. Porque hay lugares donde hay montañas muy altas, hay lugares donde hay valles, por lo tanto yo puedo sacar un promedio de la litósfera y es aproximadamente unos 100 kilómetros. O sea, el promedio de la litósfera sería 100 kilómetros. Entonces ahí tenemos que tener súper claro ese elemento. Entonces, me permiten que parece que alguien no puede ingresar. Para poder mirar esto. Hay alguien que parece que no está pudiendo ingresar. Ya, ahora sí. Entonces, la litósfera entonces tiene 100 kilómetros de promedio. Del grosor, o sea, del grosor. Es como si nosotros sacáramos la cáscara a una naranja y tenemos, pero en el caso más de una naranja, una mandarina. Las mandarinas son muy delgaditas las cáscaras y esa sería como la litósfera, la cáscara externa, que es muy, 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 muy pequeñita. O sea, no es nada en comparación a lo que es toda la mandarina. Entonces, obviamente, la capa externa es súper chiquita. De esta esfera de rocas. Recordemos, chiquillos, esfera de rocas la litósfera. Ahora bien, vamos mirando algunas cositas que nos vamos a ir recordando para que nos metamos en los nombrecillos que vamos a ir preguntando en la prueba de la próxima semana. Recordemos, de adentro hacia afuera, vamos a partir de adentro hacia afuera. Adentro tenemos un núcleo interno. Recordemos, es sólido, por lo tanto, si es sólido, es rígido, o sea, su átomo, las moléculas están muy juntitas. Si están muy juntas, tienen poca vibración. Recordemos que cuando los sólidos se caracterizan porque sus partículas están muy juntas. Entonces, el núcleo interno es muy rígido, muy rígido. Ahora, fuera está el núcleo externo, que es líquido. Cuidado con esa diferencia. Entonces hay un núcleo interno que es rígido, sólido, y hay un núcleo externo que es líquido. Cuidado ahí, porque aquí yo puedo ir preguntando en un verdadero o falso, podría decir, oye,
El núcleo externo es sólido. Falso, porque es líquido. El núcleo interno es sólido, es líquido. No, falso, porque es rígido. El núcleo externo. Entonces, cuidado con eso. El núcleo interno es rígido. Y el núcleo externo es el líquido. Ahora bien, la mesósfera, perdón, el manto. Después viene el manto. Este manto que lo vemos acá, el manto que recubre dos partes. Ojo, el manto está formado por dos partes. Ojo acá, manto está formado por dos partes. Una parte que es rígida, que se llama mesósfera, una parte rígida que llamamos la mesósfera, y una parte que es más plástica, o sea, que es moldeable. Ojo acá, recordemos nosotros que cuando hay los movimientos, los sismos, la Tierra se va moviendo, o las placas tectónicas se van moviendo, por lo tanto, tiene que ser una cosa no rígida, sino que tenga plasticidad, movilidad, así como una plasticina, como la greda que se mueve con facilidad. Perdón, voy a ver el chat. Después lo vemos, Sofía. La pregunta tuya. Entonces tengo una parte líquida, que es el núcleo. Después tenemos, fijemos el orden, el núcleo interno, que es rígido, o sea, sólido. Después tenemos un núcleo externo, que es líquido. Después nuevamente tengo una porción líquida en el manto, que es rígida, que se llama mesósfera. Y también en el manto tengo una porción plástica. ¿Qué significa plástica? Que es flexible, que se puede mover, que no significa que sea líquida completamente, pero tampoco sólida completamente, sino que es movible, que es maleable, que se desplaza, que se puede mover con facilidad. Por ejemplo, como una greda, como una plasticina, que yo la puedo moldear, y eso es plasticidad. No es rígida como una roca, ni tampoco líquida como el agua, sino que es un estado intermedio, por ejemplo, como la plasticina. Nosotros cuando usamos la plasticina con nuestras manos podemos moldear figuras. Yo puedo hacer una tacita, puedo hacer un dibujo, puedo hacer un cuerpo, puedo moldearla porque es plástica, es decir, es un elemento sólido pero que tiene humedad, por lo tanto le da plasticidad. Entonces, y esa parte se llama astenósfera. Cuidado con los nombres, entonces. Y sobre ella tenemos una parte rígida nuevamente, que es la litósfera, que es nuestra esfera de rocas. Entonces, ahí tenemos las capas de esta estructura, que la litósfera, que también la llamamos corteza. Entonces, si miramos desde arriba hacia, o sea, desde afuera hacia adentro de la Tierra, o de adentro hacia afuera, podemos decir que desde afuera hacia adentro de la Tierra tenemos una parte que es rígida, que es la litósfera. Después tenemos una parte plástica, moldeable, que se llama la astenósfera. Después tenemos una parte rígida, que es la mesósfera. Después tenemos una parte líquida, que es el núcleo externo. Y después tenemos nuevamente una parte rígida, que es el núcleo interno. Martina, dime si es verdadero o falso. La mesósfera es plástica. Martina Carrasco. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo, profe? Que lo escucho muy bajito. Ya, te voy a ponerlo más fuerte. La mesósfera es plástica. ¿Verdadero o falso? ¿Que es plástica? ¿Sí? Falso. Falso, porque es rígida. Ya. Miremos acá.
Matías Muñoz. El núcleo, ¿verdadero o falso? El núcleo interno es líquido. Falso, es sólido. Exacto, Matías. Bien. Joaquín Vilches. La litósfera es líquida. ¿Qué, profe? Joaquín, la litósfera es líquida. ¿Verdadero o falso? Joaquín, la litósfera es líquida. Dime si es verdadero o es falso. Sí, me parece ¿La una- litosfera es qué? La litósfera es líquida. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque es Rígida. Líquida. rígida o, por lo tanto es sólida. ¿Ya? A eso. Así tenemos que irnos mirando las preguntas. ¿Ya? Vamos reforzando. Ya. Ahora bien, si yo tuviera que completar una oración, sí, BTR anda muy mal, yo por eso me cambié de BTR, pues chiquillos, me cambié. Ayer me quedé sin internet casi todo el día. Sí, pues yo por eso me cambié de BTR, porque ya me tenía chato. A ver, Violeta Cornejo. ¿Me escuchas? Violeta. No me escucha, parece la Violeta. O Pascal. Pascal, ¿me escuchas? ¿Nadie me escucha? Me voy a frustrar. Yo sí. ¿Quién? ¿Quién dijo ya Profe, sí? sí se escucha, lo que pasa es que tal vez tiene el micrófono malo. Ah, ya, es que no, No se hacen los sordos. Ya, a ver. Yo les voy a dar una afirmación y alguien me la va a responder. Alguien me va a completar la siguiente frase. La corteza terrestre tiene un espesor medio de... ¿Quién completa? La corteza terrestre tiene un espesor medio de... ¿Quién me completa esa oración? En kilómetros no me acuerdo. Lo escuché, perdón. 100 kilómetros. ¿Cuánto? 100 kilómetros. 100 kilómetros. La corteza terrestre tiene un espesor medio de 100 kilómetros. O 60 millas. O 60 millas. Oh, ahora. ¡Hostia! 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 Chaval. Entonces, así, pues, chiquillos, así voy a ir preguntando. Le estoy dando la pregunta acá de la prueba, así que ver la prueba, chiquillos, y nos va a estar re fácil. ¿Ya? Ya, vamos, sigamos. Entonces, ahí estamos en una parte, ¿ya? Vamos con una parte. Ya, sigamos. Entonces, ahí tenemos la corteza. Ahora nos vamos vamos a ir a la litósfera. Vamos a mirar la litósfera solamente. Fíjense lo que ocurre en la litósfera. Aquí nos vamos a detener, tenemos harto tiempo, yo no voy a avanzar mucho. Si se dan cuenta, no voy a avanzar mucho, así que no se preocupen. La litósfera o corteza terrestre obviamente tiene un límite ¿con quién? Con la parte que viene más abajo, que es el manto. Entonces, y esta litósfera empieza a generar algunos problemitas, porque lo que va a ocurrir acá es que recordemos que en la primera parte del manto se llama astenósfera y era plástica, es decir, se podía mover, yo les decía que era como la plasticina. Y eso va generando que esta capa tenga movilidad. La astenósfera tiene movilidad. Por lo tanto, la primera capa se va, del manto se va desplazando y con ello también se va desplazando
la litósfera, se va desplazando. Entonces, y esto es producto de la movilidad de la astenósfera porque es una capa plástica. Tiene movilidad la astenósfera, por lo tanto, le da, genera movimientos en la litósfera. Ahora bien, como genera movimientos, tenemos algunos temitas. La corteza o litósfera tiene un espesor en el océano que es distinto a la distancia que hay en el continente. En el océano, la corteza tiene un espesor de 6 a 12 kilómetros, o sea, hacia abajo. Recordemos que hay agua y hacia abajo, entonces el espesor de la corteza oceánica es de 6 a 12 kilómetros. En cambio, en el continente el espesor es mayor, de 25 a 75 kilómetros. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar la parte de la litósfera, que es todo este segmento, más las montañas y todo el relieve que hay en la parte superior. Entonces, la corteza, ¿dónde es más espesa? En el continente. ¿Y dónde es menos espesa? En el océano. Recordemos esta cifra. Siempre la corteza o litósfera es más gruesa en el continente y menos gruesa en el océano. En el océano. Y eso hay que tenerlo clarito. Anotemos los valores. ¿Qué valores hay? En el continente la corteza es mucho más gruesa o más espesa, a eso nos vamos a referir con espesa, es de entre 25 y 75 kilómetros. O sea, es bastante gruesa en el continente, a diferencia del océano, que es muy delgadita, porque todo el resto es agua. Fíjense que aquí hay un montón de agua, y eso yo no lo cuento como corteza, sino que la corteza es lo que hay bajo el agua. Y lo que hay bajo el agua es bastante poquito, que es de 6 a 12 kilómetros. Por lo tanto, la corteza... No, porque el océano en sí ya es súper hondo, entonces Claro. la corteza Claro, no, el no océano, alcanza para mucho. como tú dices, el océano es súper hondo. O sea, yo no cuento el agua, solamente cuento la parte sólida, que es lo que hay bajo el agua. Y eso que hay bajo el agua es súper delgadito, de 6 a 12 kilómetros. Por lo tanto, la corteza en el océano es delgadita, de 6 a 12 kilómetros. En cambio, en el continente es mucho más grande, porque ahí hay agua en los mares, pero en los lagos, en los ríos, en esa parte hay agua solamente. Pero yo tengo que contar desde la separación que hay acá de la corteza que se separa con el manto, y tengo que contar todo la tierra más las montañas, toda la altura. Entonces es mucho más gruesa la corteza del continente a la corteza del océano. ¿Estamos claros en eso? Entonces, recordemos siempre, ¿qué es lo que se separa? ¿De qué se separa la litósfera acá o corteza? Se está separando del manto. ¿Y cómo se llama la primera parte del manto? Se llama astenósfera. Y recordemos que la primera parte es plástica, es decir, tiene movilidad, es como una plasticina, tiene mucha movilidad. Recordar, la corteza oceánica es menos gruesa, es menos espesa, de 6 a 12 kilómetros, y la otra es mucho más gruesa, mucho más densidad, mucho más grande, tiene mayor distancia, de 25 a 75 kilómetros, es más gruesa. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa acá con la corteza? La corteza no es uniforme, no es como, por ejemplo, la piel de una manzana, o como la piel de una naranja, o la piel de una fruta, que es uniforme, aunque tenga irregularidades, toda es igualita, toda es compacta. La corteza no es uniforme, porque está muy fragmentada, está dividida. Está dividida en lo que llamamos las placas. Le llamamos las placas, y estas placas
están en contacto por lo que le llamamos los bordes. Ojo con lo que acabamos de mirar. Entonces, la corteza que está afuera no es uniforme, no es pareja, sino que está segmentada, separada, como lo muestra muy bien esta figurita, y está separada en bloques que son las placas. Y las placas están unidas o están en contacto por bordes que son las zonas de contacto. Zonas de contacto entre las placas. O sea, estas placas entran en contacto a través de los bordes. Y esto es lo que va a generar, nosotros sabemos, estos bordes que están en contacto generan todas las problemáticas de los sismos, terremotos, los volcanes, todo lo que nosotros conocemos porque lo vivimos en carne propia. Pero lo importante es indicar que tenemos una corteza que es muy delgadita en el océano, de 6 a 12 kilómetros, muy gruesa en el continente, de 25 a 12, que no es pareja, no es uniforme, sino que está muy dividida, muy separada en muchas partes, y esas partes en las cuales está dividida le llamamos placas. Y las placas entran en contacto a través de los bordes o zonas de contacto. Dudas, consultas, chiquillos. Hostia. ¡Hostia! Ninguno. Ahí ese hostia salió como... Hostia. Como de ultratumba. Claro. Bueno, ahí estamos. Ahí vamos bastante bien. Entonces, ya lo que hemos revisado hasta el momento, lo vamos a ir mirando. Entonces, yo podría decir como pregunta, por ejemplo, la corteza continental tiene un espesor de 10 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros, 50 kilómetros. ¿Cuál sería la alternativa? $10 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros, 50 kilómetros. ¿Quién da la respuesta? Me perdí. ¿Puedes decir la Ya, estén atentos. ¿A quién me da la alternativa? Si yo hiciera en la prueba una pregunta así como, la corteza continental en una región tiene un espesor de... De 25 a 75 No, pero es kilómetros. que yo... Mira, escucha la pregunta. La corteza continental en una región tiene un espesor de 10 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros, 50 kilómetros. ¿Cuál sería la alternativa correcta? 50. 50. Porque yo está dije, entre 25 y 75. porque está entre 25 y 75, porque yo dije en una región. ¿Ya? O yo podría decir, como un ítem de completación, la corteza oceánica tiene un espesor de... ¿Cuánto? Tomás, No. Tomás, la corteza oceánica tiene un espesor de... Tomás Muñoz. ¿Me escuchas? Si no, No sé, profe. ¿no sabes? 8 o 10. La corteza oceánica, ¿qué espesor tiene? Si Sí, no, algo así. no han estado atentos, miren la pantalla, está ahí escrito. Está ahí, justo ahí. Está ahí al frente Como ustedes. continental. De 6 a 12. Ojo, de 6 a 12. Recuerden, ¿por qué es tan delgadita? Porque todo lo que hay arriba de ella no Porque lo el cuenta. océano no cuenta como corteza, solamente lo que está abajo. Recuerden que la corteza es la parte sólida. La litósfera es una esfera de roca, por lo tanto es rígida. Por lo tanto, el agua no considera.
No contamos La el agüita no cuenta. El agua no cuenta. Si La contáramos el agüita agua, no. si contáramos el agua, la cosa sería un poquito más distinta. Tendríamos que aumentar un poquito más. Un poquito Entonces, de 70 kilómetros. no Eso, tanto. eso, No tanto, porque recuerda que los lugares más profundos de la Tierra que tienen agua tienen 10 kilómetros. Las fosas más profundas de la Tierra tienen 10 kilómetros aproximadamente, que son algunas fosas que hay en algunos atolones, que son las mayores. Por lo tanto, lo más que le podríamos aumentar serían 10 kilómetros, llegaría hasta 22. 22, pero no, nunca más. De todas maneras, es chico, porque en la corteza continental se cuentan. eh, Me perdí. Olvidé lo que iba a decir. Ya, eso. Entonces, siempre recordar eso. Lo otro que yo he insistido todo este ratito, y por eso es bueno que estén atentos y se den cuenta por qué, y que lo que estoy repitiendo es porque lo que voy a preguntar es esto de la corteza, y lo otro, de la corteza, después de la corteza, ¿qué es lo que viene? Sabemos que viene el manto, pero ¿qué es cómo se llama la primera parte del manto? Recordemos que se llama astenósfera. ¿Y la astenósfera cuál es la característica? ¿Es rígida, es líquida o es plástica? Recordemos que esa región debe ser plástica. ¿Por qué debe ser plástica? Porque eso permite la movilidad de las placas, o si no las placas serían rígidas. Si fuera sólido, las placas no se moverían. Y nosotros sabemos, por experiencia propia, o sea, cada uno tiene la experiencia que sentimos el movimiento, los temblores, los sismos, los terremotos, los volcanes, los sentimos a cada rato. Por lo tanto, la astenósfera debe ser móvil, debe ser plástica, debe tener movilidad. Si no tuviera movilidad, no tendríamos esta Tierra que es dinámica, que se mueve constantemente. Y otra idea que es importante, que está marcadita y está en grande acá, que la corteza no es uniforme. Ojo, no es uniforme y está en letras grandes. Siempre está fragmentada, dividida, separada. En lo que llamamos las placas. Y las placas, perdón, están unidas por estos bordes que entran en contacto. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ojo con lo que he dicho porque ya prácticamente le estoy diciendo cómo va la prueba. Bueno, ahí había un video de las placas tectónicas que también se los voy a mandar para que lo vean, pero lo importante es el texto. Ahora bien, ya miramos que en la Tierra no es uniforme, por lo tanto está separada en placas. Y las placas tienen diferentes nombres y que los nombres tienen que ver fundamentalmente con los continentes, ¿no? que hay por ejemplo, damos algún ejemplo, por ejemplo tenemos la placa sudamericana, por ejemplo, donde está Chile, Argentina, Bolivia, todo lo demás, que es la que nosotros es donde vivimos. Está la placa euroasiática, que es una gran placa donde está Europa y Asia. Está la placa Euroasiática. euroasiática, es enorme, es una enorme placa y es una placa muy potente porque está muy en contacto con la placa de Norteamérica y la placa del sur y la sudamericana, que son las tres placas más fuertes, porque esas tres placas generan lo que llaman el cinturón de fuego del... Sí, eso es donde están esos terremotos loquísimos. Los peores terremotos y la mayor cantidad de volcanes. Está la placa donde está el continente africano, está la placa donde está el continente australiano, o sea, donde Yo está... nunca iría a Australia. No el continente australiano, me equivoqué, es donde está el continente de Oceanía. Oceanía, pero donde está el país que nosotros conocemos como Australia. Pero hay muchas más, pero no es el momento Esa de raya dar los nombres. rarísima. Las placas tienen diferentes nombres y acá está acá hay una otra representación donde se ve toda la diversidad de placas que hay y que esto nos muestra que la Tierra no es un espacio
homogéneo, sino que está segmentado por estas placas. Y ojo, vamos a esto. Ideas. Ideas fuerza, que no pueden olvidar, que ustedes ya las manejan, pero de todas maneras es importante tenerlas presentes. Las placas están en movimiento. Siempre las placas están en movimiento. Ahora bien, ¿por qué se mueven las placas? Por corrientes de convección. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿qué es una corriente de convección que ocurre en la astenósfera? Recordemos que la astenósfera es la parte plástica la primera parte plástica, y yo ya le he insistido varias veces, la parte plástica que viene después de la astenósfera. ¿Qué significa una corriente de convección? Y esto, ojo aquí con lo que vamos a repetir nuevamente. Pensemos en nuestra casa. Miren, o en una casa, vamos a pensar en una casa. Yo voy a dibujar una casa acá al lado. Vamos a poner una casita. Supongamos que esta casa es de 2 pisos. Y acá tiene una escalera. Por lo tanto, si esta casa tiene una escalera, acá tiene una abertura. Y esa abertura yo la voy a borrar. Perdón, la borré completa. Y vamos a dibujar de nuevo un trazo para indicar que ahí se sube el segundo. Ahí está el segundo piso. ¿Estamos? Ahí hay una casa, que este es el primer piso y este es el segundo piso. Supongamos que estamos en invierno y acá tengo una estufa. Esto es una estufa. ¿Estamos atentos? Tengo una estufa. ¿Qué es lo que empieza a pasar cuando yo enciendo la estufa? Al encender la estufa empieza a producir energía en forma de calor. Las moléculas del aire se empiezan a calentar. Al calentarse las moléculas del aire, se expanden, se hacen más livianas, así como cuando yo caliento el aire de un globo aerostático y el globo empieza a subir. Entonces, ¿qué pasa con el calor y las moléculas que tienen más calor? Ahora empiezan a subir, a subir, a subir, y van a subir al segundo piso. Por lo tanto, si yo tengo una estufa en el primer piso, se va a calentar también el segundo piso. Pero al llegar al segundo piso, el segundo piso se va a calentar, pero las moléculas, como segundo piso está muy frío, el segundo piso, las moléculas del segundo piso se van a comenzar a enfriar y el aire va a empezar a bajar y se va a volver abajo frío y se va a volver a calentar y va a poder a subir. Y esta corriente que se va a ir armando se llama corriente de convección. Lo mismo pasa en la Tierra. Borro. Tengo la litósfera y acá tengo la astenósfera. Acá hay mucha energía, entonces, como hay mucha energía, y aquí hay una parte que es material plástico, con mucha energía empieza a subir, a moverse, por el calor empieza a subir, a pero moverse. es una mayor cantidad. Claro, empieza a subir. Una estufa. Como una estufa, claro, más allá que de una estufa. Empieza a subir. ¿Y qué es lo que pasa? Arriba está más caliente o está más frío. Está más frío. Está más frío. Entonces, al estar más frío, se empieza a irse hacia los lados porque se enfría y se empieza a desplazar y empieza a mover las placas. Y las placas se empiezan a mover hacia la derecha o hacia la izquierda.
producto de que el calor empieza a subir, pero como se enfría, se empieza a desplazar hacia los lados y empujan las placas hacia un lado o la empujan hacia el otro. Recordemos siempre, el aire cuando está caliente o los cuerpos cuando están calientes se hacen más livianos y por lo tanto tienden a subir, pero al estar arriba más fríos se tienden a enfriar y al hacerse más pesado, en este caso, el material lo que va a hacer es empujar al material que está al lado. Y así empieza a moverse las placas, hacia un lado o hacia el otro. Entonces, el movimiento de las placas es el resultado de corrientes de convección. Esto siempre va a estar caliente y va a estar moviendo. Entonces, siempre van a estar moviéndose para allá o para acá. Entonces, esto va a hacer que las placas siempre se estén moviendo. Porque acá siempre hay energía. Siempre hay energía. Siempre hay calor. Si la Tierra estuviera fría acá, no se movería nada. Pero la Tierra siempre, en la astenósfera y en la mesósfera, hay mucha energía. Por lo tanto, siempre hay corrientes de convección. Y esto va a dar resultado a bordes de contacto entre las placas. Las placas, recordemos, como lo dijimos acá, en la anterior, aquí las placas tienen bordes de contacto y allá empiezan a chocar. Miren acá, acá hay un dibujito que explica lo mismo que yo le estaba diciendo. Si ustedes ven acá, empieza a subir por la convección y se empieza a desplazar hacia un lado y hacia el otro. Y esto se llama convección. La energía empieza a subir y como se enfría, se mueve hacia un lado y se mueve hacia el otro. Y eso hace que la placa se empiece a mover, por ejemplo, hacia el continente y va a ocurrir, ahí empieza a ocurrir luego lo que llamamos los sismos o los volcanes empiezan a tener mayor actividad, etcétera, etcétera. Me faltó un etcétera. Cualquier duda me detienen al tiro, me dicen, profe, ahí no entendí. Y lo explicamos de nuevo. Ahora, miremos tipos de borde y con eso nos vamos a volver atrás y vamos a repasar, porque con eso me voy a quedar solamente con la prueba, nada más. Miren los bordes. Estos bordes que se llaman divergentes se dan en el fondo de los océanos. ¿Qué significa acá? Miren que aquí la corriente de convección, miren lo que está pasando. Aquí está muy caliente, empieza a subir. Al empezar a subir, la energía empieza a mover la Tierra hacia un lado. Perdón. Voy a sacar el lápiz. Ay, Dios. Ya, ahí tenemos el tema. La energía empieza a subir hacia arriba por convección, o sea, el calor la hace más liviana y empieza a moverse, pero acá se enfría. Al enfriarse, empieza a empujar la Tierra hacia un lado y hacia el otro, pero después se enfría y vuelve hacia abajo y vuelve a subir. Eso va a generar que se desplace las masas hacia los lados, hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí va a empezar a ocurrir una ruptura, se va a empezar a ensanchar, se va a empezar a abrir. Y esto va a ocurrir siempre en el fondo de los océanos. Y esto se llaman bordes divergentes. ¿Qué significa divergente? Que se abren, se abre un espacio que va hacia un lado y el otro que va hacia el otro lado. Cuando hay un borde divergente es que se abren, se separan. Cuando es convergente es que se juntan. Divergente es que se separan. Ojo con lo que estamos diciendo. Corresponde con los límites, las placas se separan. Ojo con lo que repetí. Cuando es divergente, las placas se separan porque una va hacia un lado y la otra va hacia el otro. Producto de la energía que sale, una placa va hacia un lado
y la otra va hacia el otro. Y esto va a ocurrir generalmente en los fondos marinos. Y esto va a generar todo el relieve submarino. Es decir, así como nosotros en la Tierra tenemos montañas, valles y todo esto, en el fondo marino también hay montañas, valles y todo lo que hay sobre la Tierra también hay en el fondo de los mares. Porque también ocurre este proceso de que la Tierra se va levantando y se va desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda porque sale material desde debajo de la Tierra, de un lugar que se llama la astenósfera. La astenósfera, que es la primera parte del manto, que es la parte que es plástica. ¿Estamos, chiquillos, hasta ahí? ¿Alguna duda, porfa? ¿Pregunta? Recordemos, la astenósfera es la primera es una parte de del manto, y la astenósfera era la parte que era plástica. ¿Por qué se llaman bordes divergentes? Porque las placas se separan. Cuando las placas se separan, los bordes se llaman divergentes. Cuando las placas se juntan, los bordes se van a llamar convergentes. Por ejemplo, en el fondo marino, Jaja. perdón, no escucho. No, solamente dije jaja. Cuando los bordes, Entonces cuando se juntan es lo que crece como montañas, los volcanes. por ejemplo, vamos a mirar lo que ocurre acá en Chile. Cuando viene la placa que viene del océano y la placa y se junta con la placa del continente, la sudamericana, cuando se juntan esas dos placas, esos son bordes convergentes. Y esos son los que generan los terremotos acá en Chile. Porque se junta la placa que le llamamos oceánica y la placa de Nazca, que es la placa sudamericana. Lo que siempre hablan cuando hay un terremoto acá en Chile, empiezan a hablar de eso. Y es porque son bordes convergentes, porque son dos placas que se juntan. En cambio aquí las dos placas se separan y empiezan a generar todo este relieve, montaña en el fondo de los mares, volcán en el fondo de los mares. ¿Por qué? Porque aquí empieza a salir material hacia afuera y hay corrientes de convección, es decir, y estas corrientes empiezan a desplazar el material hacia un lado y empiezan a desplazar el material hacia el otro. Se mueven las placas hacia la derecha y las placas se mueven hacia la izquierda. Miremos la siguiente. Vamos a... Esto es lo que yo decía de convergente. Que esto es lo que ocurre en nuestro queridísimo y nunca bien ponderado país. Aquí estamos en Chile. Aquí tenemos la cordillera de los Andes. Este es Chile. Es Chile. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? Chilito lo más grande, lo más lindo. Chilito. Bueno, aquí hay una placa que es la placa del océano, la placa oceánica que se llama placa de Nazca, y acá viene una placa que es la placa sudamericana donde está el continente. Esa placa se mueve se mueve hacia la izquierda y la placa del océano se mueve hacia la derecha. Aquí Es un borde convergente. Entonces, como estas placas no se separan, sino que se juntan, y al juntarse una empieza a meterse debajo de la otra, pero se juntan, se llama convergente. Entonces las placas al juntarse, y en este caso la placa de Nazca se mete debajo de la otra, al empezarse a juntar se llama borde convergente. Y cuando juntan empiezan a rozarse, empiezan a generar los sismos, la actividad de los volcanes, se empieza a generar todo el problema que tenemos en Chile, en Perú, en Ecuador, en toda Sudamérica. Y eso es porque son bordes convergentes, porque las placas se juntan. Y en este caso una se sumerge sobre la otra, se mete debajo de la otra, y eso genera el problema. Entonces ahí tenemos una que es divergente, que se separan, y otra que es convergente, que las placas se juntan. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces eso es lo que me interesa
que tengan claro, chiquillos. Entonces, solamente nos queda harto tiempo, pero solamente no voy a preguntar más, porque voy a preguntar, hay un montón de materia más de esto, pero el tema es que no quiero meterlos con más cosas. En el fondo quiero darle la posibilidad de que la evaluación se les haga simple. Ahora bien, vamos a repasar, repasar rápidamente todo y recordar algunas cositas nomás y terminamos. Yo les voy a mandar de todas maneras este PPT y les voy a borrar todo lo que no es necesario y para que puedan estudiar los que necesitan estudiar y los que quieren mejorar nota, yo los invito a que la den igual, porque les va a ayudar a subir la nota. Recuerden, la Tierra no es plana y se origina por el movimiento de las placas, este relieve, estas diferencias que hay en la Tierra. Esa es la primera idea que yo les estoy recalcando. Vamos con una segunda idea que yo voy a insistir. Las partes de la Tierra. Recordemos que hay siempre un núcleo interno que es, y vamos a ampliar el tiro para que no nos perdamos. Fíjense bien en esto, porfa. Ojo. Núcleo interno que es rígido, o sea que es sólido. Después viene un núcleo externo que es líquido. No se aprendan las distancias, esto no interesa. Núcleo externo que es líquido. La mesósfera, después viene la mesósfera. Recuerdan que lo que viene entero es el manto. Perdón. Pero el manto se divide en dos partes. Una mesósfera que es rígida y una astenósfera, que es la que yo he hablado todo el rato, que es plástica. Recuerden que es plástica, eso es importante, porque todos los movimientos de las placas tectónicas y todo lo demás no se podría dar si esta mesósfera, si esta astenósfera no fuera plástica. Y después viene la litósfera, que es rígida, porque recuerden que es una corteza, es un manto de una esfera de roca y que también le llamamos como corteza. Ahora, recordemos que esta corteza o litósfera tiene un espesor promedio de 100 kilómetros. Y ahí va a depender si es corteza oceánica o es corteza continental. Recordemos que eso también lo diferenciamos. Ahora bien, los límites de la litósfera, recuerden que bajo del límite de la litósfera está recordemos bien que ahí estaba el manto, pero ¿qué parte del manto? La astenósfera. Ojo con eso, está la astenósfera. Ahora bien, siempre recordar que hay una corteza que es continental y una corteza que es oceánica, que esta es más delgadita. Es más delgadita, ¿por qué? Porque arriba tiene agua y eso no cuenta, no es parte de la corteza, porque es el parte líquida, la corteza es solamente la parte sólida, por eso su espesor es de 6 a 12 kilómetros, y en la corteza continental, ahí está todo lo sólido, por eso es más gruesa, de 25 a 75 kilómetros. Y la otra idea que recalcamos era que la corteza no era uniforme, por lo tanto estaba fragmentada en esto que llamábamos placas y que tenían ciertos bordes que entraban en contacto. Ahora bien, ¿qué es lo otro que mencionamos acá? Que estos contactos se daban fundamentalmente por movimiento de las placas. Las placas se iban moviendo de un lado a otro, o sea, no es que el movimiento fuera, digamos, un movimiento constante, o sea, no es que sea un movimiento de vez en cuando, sino que el movimiento es constante. ¿Por qué? Porque habían corrientes de convección. Siempre recordar lo que significa la convección. Todo cuerpo que tiene mayor cantidad de energía, sea un cuerpo, cualquier cuerpo, sea fundamentalmente ya sea gas, líquido o sólido, cuando yo le aplico energía,
se hace menos denso. Por lo tanto, en palabras simples, se hace más liviano y tiende a subir. A medida que sube, va perdiendo esa energía, por lo tanto, se enfría. Y al enfriarse, baja su temperatura y se hace más, vuelve a su estado sólido y hace como un ciclo. Vuelve al lugar y vuelve hacia abajo, pero como abajo hay mucha energía, vuelve a recuperar esa energía y vuelve a subir. Por lo tanto, genera un proceso cíclico. Por eso hablaba yo en el tema de la casa con la estufa. Yo caliento mi casa. Si tiene 2 pisos se nota mucho porque sube el calor hacia el segundo piso, pero el segundo piso después se enfría, baja el aire frío, pero como está la estufa encendida abajo, vuelve a calentarse y vuelve a subir. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la Tierra? ¿O cuál es la característica de la Tierra? Que al subir esto, al subir las masas y al desplazarse así, ayuda a mover la placa hacia la derecha y a moverla hacia la izquierda. Y esto se da en los fondos oceánicos. Y al ocurrir esto en los fondos oceánicos genera un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, y esto ayuda a que se empiece a separar el fondo marino. Y empieza a generar, ojo, lo que empieza a generar es el relieve submarino. Porque el fondo marino nosotros muchas veces, como no lo vemos, muchas veces tendemos a pensar que es relativamente plano. Y no, pues, en el fondo marino hay fosas que son profundidades, sería como, la fosa sería como lo contrario, o serían como las, a ver, para no confundir. Lo que pasa es que hay cordilleras en el fondo, pero la fosa es como las máximas profundidades, que si las diéramos vueltas serían como las máximas alturas. Aquí, por ejemplo, la máxima altura en la Tierra es el Everest, que tiene como 8.800 metros de altura. Pero hay lugares que son las fosas más profundas, que tienen una profundidad de más de 10.000 metros, es decir, mucho más que la altura del Everest, que es imposible para el ser humano llegar, por eso se llega a ellas con cierto tipo de submarinos muy especiales, muy chiquitos y muy especiales y robotizados, porque es imposible llegar a esas profundidades. Ahora bien, por esas corrientes de convección que ocurren en el manto y específicamente en la parte superior del manto, que es la astenósfera, recuerden que es plástica y da esta movilidad, se producen los tipos de contacto entre los bordes. Ahora bien, ¿cuáles eran los tipos de contacto que mencionamos? Cuando se separan, vamos a avanzar, cuando se separan, que son bordes divergentes. ¿Y por qué son divergentes? Porque como el material sale y se producen estas corrientes de convección, empiezan a desplazar las masas de la litósfera hacia un lado o hacia el otro lado. La litósfera se empieza a desplazar porque en el fondo lo que se está moviendo, ojo, no es que lo que se mueve o lo que permite que se mueva la litósfera son las corrientes que ocurren en la astenósfera. La astenósfera es la que se está moviendo y a la vez empuja a la litósfera para que se mueva, porque la litósfera es sólida. Por sí sola la litósfera no se movería, pero quien ayuda a moverse la litósfera es la astenósfera abajo, que es plástica. Es como si yo tuviera una torta. La torta arriba le pongo un pedazo de queque, un pedazo de bizcocho que es sólido, y abajo le echo, no sé, pues le echo crema pastelera, que es como media cremosa. Esa se mueve, el otro no se mueve. Y eso si yo le echo mucha crema pastelera y la empiezo a mover un poco, lo más probable es que se fracture el queque y se empiece a separar, producto del movimiento que tiene la crema pastelera. Lo mismo ocurre en
en el fondo marino. Entonces se generan estos bordes divergentes. Uno va hacia un lado y otro va hacia el otro. Y se separan. Cuando se separan y se generan esta separación, se genera estos bordes divergentes. Ahora bien, si miramos en el caso de la cordillera de los Andes nuestra, y en otros lugares también, pero tomemos el ejemplo nuestro, en Chile, en la parte, en todo nuestro país, en Argentina, perdón, en Perú, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, etcétera, tenemos dos placas, una placa que es oceánica, que es la placa de Nazca, y una placa donde está nuestro continente, nuestro país, que es la placa sudamericana, y que van en sentidos opuestos. Una viene de derecha a izquierda y otra de izquierda a derecha. Y se juntan, chocan. Y al chocar, eso se llama borde convergente. Convergen, llegan hacia el mismo punto. Y eso, al sumergirse, y ahí como chocan y se juntan, una se sumerge bajo la otra y empiezan a generar roces, choques, contactos, y eso va generando muchas cosas, volcanes, sismos, y también genera cosas como las cordilleras, porque esta como va empujando hacia abajo, va empujando también a esto y va haciendo que, por ejemplo, en el continente se empiece a elevar y se empieza a formar, por ejemplo, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes. Todas estas cordilleras que tenemos alrededor de Sudamérica se formaron porque la placa de Nazca iba empujando a la placa continental que venía en sentido contrario, entonces se fue generando como un acordeón, iba empujando, 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 empujando. Y eso se llaman bordes convergentes. Hasta ahí nomás lo vamos a dejar, chiquillos, porque nos faltaron algunas cosas, pero yo quiero limitarme solamente con ese contenido para la evaluación de la próxima semana. Ahora, dejemos un tiempito para si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en particular, porque este es el momento de hacer las preguntas. No sé si Matías, Martina, alguien tiene alguna pregunta en particular, algo que quieran saber. Yo no sé si sus papás le explicaron bien cómo va a ser la prueba, de qué forma va a ser, algo que no tengan claro cómo va a ser la actividad la próxima semana, porque recuerden que la próxima semana no tenemos clases. La próxima semana solamente es el día de la prueba. Cuando comencemos la prueba yo voy a estar acá, voy a darles el link de la prueba y después yo voy a estar para un ratito para contestar sus preguntas y después ustedes van a tener un tiempo de prácticamente una hora el día martes, creo que es la prueba, que es el día martes, el martes a las 10 de la mañana es la prueba de ustedes, de acuerdo al horario que se les entregó. A ver, le respondo a todos la pregunta que me hice. Voy a leer la pregunta para que respondérsela a todos igual. Dice, la Martina pregunta, la prueba, si a uno le va mal, ¿no me baja el promedio? No. Si uno da la prueba y por A o C motivo, lo cual sería muy raro, honestamente sería muy raro que le fuera sacar una nota menor a la que tienen en las evaluaciones, ustedes se quedan con la nota que ya tienen. Por lo tanto, no les afecta. La nota que se mantiene son las notas que ya ustedes tienen. Esas son las notas que se mantienen. Esta prueba es solo para los que tienen todas las notas, es solo para mejorar las notas. Solo para mejorar. Los que no les falta alguna nota deben darla porque sí, porque les faltan notas. Pero los que ya tienen sus notas solo es para mejorar. Si por A, B o C motivo, no sé, pues sería muy raro, honestamente sería muy raro que les fuera mal.
Pero si por algo porque no sé, pasar algo extraño, no les bajaría para nada la nota, no por nada del mundo, no, por el contrario. De hecho, las pruebas están hechas como para que les vaya bien. No, seguro Martina, no tengan ningún problema. O sea, yo por lo menos yo les recomiendo que la den. De hecho, a un apoderado yo le dije que de un alumno, en este momento no me recuerdo de qué alumno es, pero yo le dije que, aunque es un alumno que tiene buenas notas, yo le dije que tratara de darlo porque de todas maneras puede mejorar, una de las notas las puede mejorar perfectamente, o sea, y de hecho tiene la posibilidad, porque yo sé que la prueba no va a estar difícil, va a estar demasiado fácil, no va a ser ni parecido a la actividad que hemos hecho antes. Yo, profe, solamente voy a dar la prueba suya y la de inglés. Perdón, no le escucho. Y yo solo voy a dar la prueba de ciencia natural y de la de inglés porque las demás asignaturas tengo puro 7. Ah, ya, pues, entonces, a lo mejor terminas con un 7 también en ciencias, pues. ¿Ya? Ojalá. Ojo, porque después la prueba no es obligación darla completa. Profe, en la reunión ayer dijeron que iba a haber solo de 4 materias, creo, ¿Cómo de 4 que era de materias? ciencias naturales, historia, lenguaje y matemáticas. Ah, sí, Yo escuché que eran... en el caso de ustedes sí, porque las pruebas sean solamente, es que yo como soy profesor más de enseñanza, bueno, ustedes también son enseñanza media, pero es distinto a la enseñanza media de primero a cuarto medio, que tiene muchas más asignaturas. Claro, en el caso de Yo, profe, pensé que eran 5, que también entraba historia. debería ser historia también, po. Las que no tienen esta prueba son arte, educación física, música, y todo eso. Son como las materias más importantes. Claro, pero lo que pasa es que de primero a cuarto medio se nota más porque son muchas más asignaturas. Por eso, claro, para ustedes son poquitas las asignaturas que tienen esta prueba. En los cursos de arriba son muchas más porque son muchas más asignaturas. Pero por eso. Pero por eso yo le digo a usted con mayor razón, la probabilidad de que den la prueba es cortita. Y además, ¿qué es lo que les quería decir? Que, por ejemplo, la prueba tiene, no sé, tiene 15 preguntas de materia. Entonces, por ejemplo, si a mí, yo tengo puros 7, pero en la actividad, por ejemplo, en la actividad 3, me saqué un 6. Yo no tengo que responder toda entera la prueba, solamente respondo las 3 preguntas que son de la actividad 6. Por ejemplo, si yo no hice la guía número 6, Tú tengo que respondes la de responder la guía número 6 solamente. el ítem 6. El ítem del que corresponde al 6. Ah, ya, entonces no tengo que responder el ítem 1 y el ítem... No tienes que responder las demás. Salvo que Ya. quieras mejorar las otras notas. Si quieres mejorar las otras notas, las respondes todas. Es que si, por ejemplo, tengo un 7 en la primera guía, ¿para qué la voy a hacer? No voy a Ah, subir claro, el pues si 7. tienes un 7 en la primera guía, ¿para qué la vayas a hacer? Pues no tiene sentido. Sí, eso. ¿Estamos, chicos? Ya, pues. Lo estamos viendo. Nos vemos el martes. Recuerden que va a ser un calendario distinto. Va a ser un calendario distinto, así que solo nos vamos a ver el día martes. El día lunes ya no nos vemos la próxima semana. Nos vamos a ver el martes a las 10. Y ojo que tienen que estar a las 10 porque ahí empieza la prueba y tiene un tiempo. Y si llegan tarde, van a perder el tiempo. ¿Ya? Mueren. ¿Ya? Llegan tarde o mueren. Mueren. Ya. A las 10 el martes, ya. Cuídense. Un abrazo. Chao. 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 Cuídese mucho. Ojo, este PPT va a estar en la página donde descarga el material, ¿ya? Ah, sí, porque Profe, en también lo todo mandó caso, a por el mí se chat. me descargó. A mí ya lo Y el tengo otro guardado también, yo. los dos van a estar. Chao. Chao.